Me acompañan al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Lucas, capítulo número 5, verso del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal Gloria a Dios. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Como me desconectaron unos segundos, nos vamos a pasar una hora. Culpa de ahí de los hermanos de que están en sonido. Cualquier reclamo es con ellos. El tema es más en tu palabra. Amén. Aunque la porción es rica para muchas enseñanzas, así como la pesca, que fue en abundancia, el Señor ha puesto en mi corazón una parte y espero que con la ayuda de su Espíritu Santo la podamos desarrollar. Hoy escribía sobre esta porción que las pequeñas acciones de obediencia que nosotros hacemos pueden llevarnos a todo un mundo inexplicable de protección, de bendición, de bienestar para nosotros. Y son detonadas por ese pequeño movimiento que quizás para muchos es tan obvio, de obedecer. Y es de un profundo significado para Dios de que nosotros entremos en esa obediencia. Aunque a veces no sea una orden directa de Dios. Puede ser a través de las autoridades delegadas y también de todos aquellos que representan una autoridad en nuestras vidas, nuestros padres, etc.
Fíjese que desde pequeños empezamos a recibir órdenes que en la mayoría de los casos se vuelven hasta como prohibiciones. Y uno de pequeño no entiende, no alcanza a comprender la profundidad de un no de un padre. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo, lávate las manos, y este es un niño que oscila entre los 4 y los 8 años, 10 años, donde dice, lávate las manos antes de comer. Entonces la madre ordena eso y al hijo le molesta. Y entonces dice, ay mamá, si las traigo limpias. Entonces vienen de afuera. Entonces no hay mugre, o sea, no hay algo que se ve ahí que determine que están sucias, pero el lavarse las manos, aunque hay un principio, no solo de la orden del papá, o sea, no es solo un deseo de molestar porque se laven las manos, sino que va más allá. Hay cosas que no vemos, que el ojo humano no ve, nuestros sentidos no ven. Y si no fuera por el avance de ciencia, no nos daríamos cuenta de tanto germen, de tanto microbio, tanto parásito, que están allí, ¿verdad?, que abundan en la naturaleza y que nuestro cuerpo de alguna manera se defiende. Pero es una prevención el lavarse. Entonces, pero el niño no entiende que es una prevención, porque al niño no se le puede explicar que se puede contaminar, que hay gérmenes, que hay cosas que lo pueden enfermar, no entiende eso. Entonces el antibacterial, el jabón, sirve para eliminar, generar esa barrera de protección para los niños. Y eso es difícil de que el niño lo entienda. Esas órdenes se convierten en un canto de un no. Y que aunque creamos que nos llamamos no, pero es un no por muchas cosas que nos van preservando de acuerdo a la edad. También cuando, un ejemplo, una niña se vuelve adolescente, hay un sentir de un padre y una madre de la influencia, o de una madre, perdón, la influencia que puede tener sus amigos. Y a veces la mamá dice, mira, esa niña no te conviene en amistad, ¿verdad? No seas muy amiga de ella. Entonces, la reacción de la adolescente va a ser, ay mamá, vos con esas cosas. Porque no alcanza a percibir lo que la madre percibe, lo que el padre puede percibir. Para ellos es una relación simple, que no va más allá, pero un padre hay un sentido desarrollado que puede saber. No quiere decir esto que todo vamos a hacerlo prohibición, pero hay un sentir. Hay amistades que uno sabe que no convienen, ¿verdad? Porque hay niños que viven, o jóvenes, adolescentes que viven con una revolución más avanzada, precoz, y entonces pueden inducir a otras cosas que dentro de lo que nosotros enseñamos como padres, como valores, como principios, como normas, como pautas para el hogar, no son buenas. A veces son influencia de que estos mismos niños inducen a mentir, inducen a engañar, a salir de escondidas, ellos se prestan a pedir permiso como que si ellos fueran los grandes sanos y llegan a pedir permiso por nuestros hijos, pero otro niño pidiendo por el otro y le dicen, no, si yo soy ¿responsable de qué? ¿Verdad? Y algunos van más allá y pueden llegar incluso a mentir, ¿verdad? Decir, no, decirle que vas a estar en mi casa, y no van para la casa, van para otro lado, ¿verdad? Aunque la idea sea una sana diversión, el hecho de mentir, el hecho de ocultar, el hecho de hacerlo sin una cobertura, eso lo vuelve peligroso, eso lo arriesga todo. Y es ahí donde se sale del límite de la cobertura que hemos estado viendo, de la cobertura del padre, en donde el padre no puede alcanzar. Siempre lo ilustramos cuando es el animal, que hay un depredador cerca, y el animal, en la ley de la selva se ve el búfalo, por ejemplo, el ñu, ¿verdad? La cebra, guardan a sus crías, pero llega un momento en que la cría se puede alejar por su inmadurez, por ser una bebé,
un animalito bebé se puede alejar y entonces los otros se protegen y llega un momento en que ni el padre ni la madre pueden hacer algo, está a las manos del depredador que lo va a devorar, lo va a matar porque va a buscar al más débil, buscan al más débil, buscan al enfermo, buscan al bebé, ¿verdad? Esa es la forma del depredador en la naturaleza y no estamos lejos de eso, en la vida espiritual también, como creyentes, como hijos de Dios. Un pastor dice, la mujer se debe cubrir para orar o profetizar. Y a veces el pueblo no entiende esto. A veces se ha dado la explicación y no entendemos el misterio que está ahí. Pero debería ser suficiente la explicación en un verso de esa misma porción que dice el apóstol Pablo, a causa de los ángeles. Entonces ahí debe ser como cuando uno es niño, ¿verdad? Por los microbios. Aunque no los veamos los microbios, aunque no veamos las bacterias, el padre o la madre hacen una prohibición o un señalamiento de limpieza urgente, lávate las manos. De igual manera, cúbrete, ponte velo. Eso debería ser suficiente, sin llegar a entender la profundidad, ¿verdad?, de la porción que lo pueda explicar, o la interpretación que nosotros querramos dar. Va más allá de una interpretación, va a un sentir de obediencia. De la misma manera, hoy en la mañana oíamos cuando hablan del cine, no vayan al cine. Hace algún tiempo alguien me dijo, mire, ¿y qué es lo malo? Entonces, como sabía yo que no es de la iglesia y que no tiene un conocimiento, me atreví a darle una explicación. Yo le dije, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Cree en los ángeles? Sí, creo en los ángeles. Entonces, ¿cree que hay también un poder de las tinieblas? ¿Cree en Satanás y sus ángeles? Sí, me dice, sí. Entonces, hay un mundo espiritual, tronos, principados, potestades, hay zonas, hay regiones. Entonces, me decía, pues sí, pero vamos a ver una película de niños, una película infantil a un cine, ¿verdad? En donde ni siquiera todas las luces se apagan, si es cierto, no dudo eso. Pero, en esa misma sala de cine, se ha dado una exhibición, ha habido una boletería nocturna, de madrugada, en donde se han presentado películas de sexo, películas de terror, de miedo, y ha habido gente ahí que ha estado, su alma expuesta a eso. Han estado ahí hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso llegando a tener relación sexual en una sala de cine. Se genera entonces un ambiente propicio. Y como decía que me acabo de acordar de la palabra propicio, como decía un escritor salvadoreño, dice, si el fruto está podrido, es porque el gusano halló en él un propicio ambiente para su corrupción. Entonces significa que ese lugar se vuelve un lugar contaminado en donde alguien, un hijo de Dios, un creyente, llega, se va a ensuciar. Porque usted agarre con un gotero agua de la alcantarilla, de la que circula ahí en la cuneta, y póngasela a la agua potable, a la botellona que usted tiene de agua potable, y la contamina toda. ¿Verdad? Llene una botella de agua contaminada y agarre un poquito de agua pura, purificada, que usted sabe que es 100% pura, agréguesela, no se va a purificar la otra al echarla. Hay un ambiente ahí que no es grato, que no es agradable, ¿verdad? Y usted no lo ve, como no ve los microbios, aunque usted sabe que existen los microbios y las bacterias y los gusanos que se mueven ahí a nivel microscópico, usted no los ve, y no quiere decir porque usted no los vea que no existen. Existen. La ciencia lo demuestra. De igual manera, la palabra de Dios demuestra por medio de Jesús que sí hay una lucha espiritual entre demonios, potestades, entre Satanás y sus ejércitos en contra de los hijos de Dios. Y entonces todos estos son comparados con el depredador. Dice
el apóstol Pedro que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso es Satanás. Entonces, usted genera el ambiente propicio exponiéndose a eso. Usted no sabe qué conjuros se dijeron en la noche a través de la película. Y eso sobrepasa. Usted me puede decir, ay hermano, pero es que se vuelven muy cuadrados, ¿verdad? Exigen mucho en la iglesia. No, permítame, no somos nosotros. Hay un evangelio de Dios. Si usted cree, cuando usted tiene una necesidad, que Dios le puede dar respuesta a través de su oración, fíjese bien lo que le estoy diciendo, usted cree en Dios. Todos creemos en Dios. Creemos en el Señor, creemos en Jesús también, su Hijo. Y usted profesa una palabra, usted dice una palabra en oración, en medio de una necesidad, y usted sabe con certeza, por medio de la fe, que hay una respuesta de parte de Dios. De la misma manera, un diablo, un demonio, es invocado por hijos espirituales de ellos, de las tinieblas, y ese conjuro resonó ahí. Resonó. Y eso no lo ve, pero tiene una influencia. Tiene una influencia. Entonces, no es que nos pasemos a la parte legalista, sino que estamos hablando una cosa de vida o muerte. Pero no es el punto. No es el punto, es solo para entender algunas cosas que se vuelven importantes acá. Y es la obediencia, es el punto, ese es el punto de todo, central. Esa es la enseñanza, la obediencia. Mas en tu nombre, dijo Simón Pedro, que ocupa los dos nombres, los ocupa y los relaciona el escritor Lucas. El doctor Lucas los relaciona. Entonces, Simón Pedro estaba allí a la orilla del lago, lavando las redes, dice la escritura, cuando el Señor se acercó. Y la multitud empezó a encimarse sobre el Señor. Y entonces el Señor vio que estaban dos barcas ahí, y él tenía la necesidad de evangelizar, de enseñar. Y entonces pidió la barca, y que se la acercaran, se la separaran de la orilla para que la gente no se agolpara sobre él. Y él se sentó y empezó a predicar, empezó a evangelizar el Señor. Y la multitud fue alcanzada con esa palabra, fue tocada con esa palabra. Ahí estaba Simón, Pedro, habían otros ahí también, y escucharon el mensaje. Al finalizar el mensaje, el Señor le pidió a Pedro que se fueran a pescar. Le dijo, vamos al lago, hacia adentro, y pesquemos. Simón Pedro obedeció, aunque objetó por un instante, obedeció. Simón Pedro, todo lo que tenía era ese bote y unas redes que medias lavadas, porque las estaba lavando cuando el Señor llegó. Pero todo ese recurso que él tenía fue puesto a disposición del Señor Jesús para que predicara, para que compartiera la palabra del Señor. Simón Pedro, sin saberlo, pero en ese acto de obediencia, estaba contribuyendo a la obra de Dios, a la obra de Dios Padre, que era la misión del Señor Jesús aquí en la tierra. Y ese pequeño gesto sería recompensado un poco más tarde por parte del Señor Jesús. El Señor Jesús le presentó una necesidad a ellos, la necesidad de él, de tener la barca, el móvil para poderse acercar a la multitud. Y ellos respondieron. Más tarde el Señor le responde sin que le pidan a él. Sabía la necesidad de ellos, pudo ver en los rostros de ellos, pudo ver las barcas vacías, pudo ver las redes vacías, que había una necesidad en ellos. Pero estableció un orden el Señor, y eso es importante. Primero era la palabra.
Primero era llegar a la necesidad espiritual de ese pueblo, que estaba en una necesidad grande de palabra de Dios. Y él lo hizo así. Y luego, una vez terminado el sermón, terminada la enseñanza, terminada la predicación, entonces el Señor no pasó de largo la necesidad de Pedro y de todos los pescadores que con él estaban. Y esto me llama la atención porque a veces nosotros tenemos nuestro propio razonamiento. Y la respuesta siempre va a ser lógica a lo que nosotros vemos o creemos. Remar hacia adentro cuando ellos estaban cansados, cuando ellos estaban agotados, cuando ellos estaban desvelados, era un poco difícil de entender la indicación del Señor. Tienen que haber existido dudas en Pedro, como existen dudas en todos y cada uno de nosotros cuando nos dan una instrucción. A veces no entendemos, no alcanzamos a visualizar el final de las cosas. Por eso empecé con unos ejemplos familiares, porque a veces el Señor quiere hacer algo con nosotros y algo debe de uno de aprender como joven. A veces un sí de un padre es un no. Y eso debemos de entenderlo nosotros como hijos. La gesticulación de un padre la debemos de entender. Debemos de tener, o sea, no debemos de encapricharnos en querer alcanzar lo que nosotros queremos. A veces un padre no quiere dar permiso y hay una como insistencia, hasta se vuelve hostigosa de un hijo. Y entonces, está bien, anda. Ojo, hijos, ojo. O sea, tomemos nota de eso. Eso es una gran advertencia. Porque lo que puede pasar es que no nos vaya bien ahí en ese momento. Lo que puede pasar es que se salga de control algo y suframos consecuencias. Porque hay un sentir de un padre. No es que un padre quiera ser malo siempre de una prohibición y no, sino era el hecho de eso de parte de Israel, de parte de Dios para con Israel. Israel lo malinterpretó, porque cuando Dios escogió a la nación de Israel en medio de las naciones, dice que Él le puso leyes para que Israel fuera diferente a todos los que estaban alrededor, para que viendo cómo era Dios, Jehová con ellos, los demás desearan ser así. Y llegaran a una conversión como naciones por medio del ejemplo de Israel. Si para las cosechas esta nación vecina mataba a los primogénitos y Dios solo bendecía con grandes cosechas, entonces que ellos vieran que no era necesario el matar niños, que vieran que era orándole a Dios, que era alabando a Dios, cómo se podía lograr esa virtud y esa bonanza. Pero Israel, cuando vio ese montón de leyes, entonces empezó a sentirse mal, empezó a sentir que lo cargaba, que era gravoso las leyes. Y entonces ya no pudieron sentir que era una bendición, como muchos que sienten carga porque sus padres a veces los corrigen, les prohíben, los fiscalizan, los controlan, los observan. Ellos sienten que es una carga cuando hay hijos que quisieran tener un control de un padre. Aquí está Manuel, uno de mis hijos. Cuando él estaba estudiando no le dábamos permiso de quedarse en otro lugar, en la universidad. No le dábamos permiso. Y cuando al fin accedí, conocí dónde se iba a ir a quedar y conocí a los padres. Era una compañera y se iban a quedar varios. Y entonces me cuenta él que le decían las compañeras que querían tener un papá así, que lo controlara, que estuviera cuidándolo.
Y no era una fiscalización. ¿Qué estás haciendo? Acosando. No era un acoso, no era algo asfixiante, sino que el hecho de que uno quiere saber, por menos lo hago con mis hijos, quiere saber uno a qué horas entran, a qué horas salen y a dónde están. Son tiempos malos. Son tiempos malos. Y entonces no es que uno los quiera tener controlados de que, ¿qué están haciendo? No, si tienen libertad. Y si quisieran hacer algo malo, lo pueden hacer. Si uno no se va a dar cuenta. Sino que es el hecho de saber las horas, los tiempos de traslado, uno sabe. Pero cuando se pasa de un tiempo de traslado, uno está preocupado. Entonces tiene que ser un hijo prudente, decir, mira, me quedé, estoy en un tráfico, o me quedé en el trabajo, o estoy estudiando. Cualquier cosa es importante. Puede ser una mentira incluso. Y uno lo va a recibir. Pero hay de aquel que le está mintiendo al Padre. Las consecuencias va a ser para él, no para uno. Uno se va a entristecer, uno va a llorar, pero las consecuencias graves van a ser para el hijo. Entonces, eso es importante para nosotros. Pero ahora, con esa lógica, Pedro tuvo que oír y rumiar rápidamente, es decir, asimilar rápidamente qué le estaba diciendo el Señor. Vamos a ir a pescar de nuevo. Imagínense que le dice el Señor, vamos a ir a pescar. Y entonces yo ponía, pero la mejor hora de pesca, según lo que uno sabe, es la noche, en primer lugar. Segundo lugar, el maestro era un carpintero. ¿Qué me puede enseñar de pesca? ¿Sí? ¿Qué me puede enseñar? Usted puede decir, pero, no, pues sí, pero los hermanos. ¿Y qué me pueden enseñar los hermanos? El consejo no va nulo. O sea, sí es cierto, no somos psicólogos, no somos sociólogos, no somos especialistas en algo, pero hay una trayectoria de vida y hay una palabra de Dios que respalda lo que el Señor pone para compartir. Usted puede dudar, usted puede decir, ¿será que el hermano? Sí, cierto, puede hacerlo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y Pedro lo hizo en algún momento dado, pienso, ¿verdad? Que pudo haber pensado, que pudo haber estado en su mente eso, que era un carpintero. Otro punto desfavorable es que ya habían trabajado toda la noche, sin resultados. Entonces, ¿cuál era la ventaja de hacerlo ahora? Contra todos esos, contra todo pronóstico. ¿Cómo era de hacerlo a esta hora? ¿Cómo alguien que no es especialista me puede decir a mí, que soy un especialista en algo, cómo hacer las cosas? Bueno, definitivamente en lo humano no, ¿verdad? Tiene que haber algo más acá. Entonces, ante todas esas dudas, Simón Pedro, ante todas esas dudas, antepone su obediencia. Y eso es lo que uno quiere al final con los hijos. Posiblemente el hijo no entienda todo, posiblemente el hijo no visualiza todo, pero la obediencia, eso es el premio y esa es la llave. Porque si un hijo quiere algo y uno le dice no, espérate, entonces un permiso sencillo, uno dice no y entonces el hijo obedece. Quizás uno vuelva a razonar lo que acaba de decir, le diga, mira, sí, está bien, andate, porque vio la obediencia, se fue, se sentó ahí en la sala, se fue a su cuarto, no hizo berrinche, no hizo mala cara, no fue con carezuela ahí para ningún lado, ¿verdad? Sino que se fue de lo más normal y se fue, ¿verdad? Suela usada. Entonces se fue bien y entonces uno dice, bueno, está bien. Y es tremendo por el respaldo de Dios al padre o a la madre, de lo que uno le puede llegar a autorizar. Y uno dice sí, y van con la cobertura de un padre y de una madre y no va a pasar absolutamente nada. Y si pasa, hay un control de parte del padre que sabe que ha dado el permiso. Eso es lo bueno. Esa es la virtud en medio de todo esto. Entonces, Simón Pedro dice, es carpintero, hemos estado toda la noche,
No es la buena hora para pesca, pero en tu nombre, Señor, ¿verdad? En tu nombre. Y eso toca y mueve algo espiritual, ¿verdad? Empieza a detonar y es una red de detonación increíble, a una velocidad espantosamente increíble en el ámbito espiritual, a favor, porque Dios va a obrar. Entonces, le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Porque, fíjese bien, la obediencia está ligada a la fe. La obediencia está ligada a la fe. Y la bendición, o sea, lo que usted va a recibir de parte de Dios, es el fruto de la fe. La respuesta es el fruto de la fe. La prosperidad, lo que te va a prosperar, es el fruto de la fe. Que te vaya bien en algo, es el fruto de la fe. Cuando tú has sido obediente, cuando tú has respetado la decisión de Dios, la decisión de tus padres, cuando has respetado el consejo de un anciano, cuando has respetado el consejo de un pastor, de tu líder, Dios va a respaldar a través de ellos lo que se está necesitando o donde está la necesidad. Así que el Señor Jesús nos llama o nos dice a nosotros, haz algo. Pero cuando el Señor Jesús le dice a usted, hermana o hermano, haz esto, es porque Dios lo quiere bendecir. Usted debe de entender eso. Es un lenguaje de Dios. Si Dios le pide algo, es porque lo quiere bendecir. Si no, recuerda usted a Elías y le dice, haz una torta, pero primero para mí. ¿Cómo es eso? Le pide, pero le va a dar. Pero no le ha dicho, mira, si me das te voy a dar esto. Sino que ahí se prueba la fe. Ahí se prueba la fe. Entonces, el Señor no le dice, mira, porque si no todos aquí fuéramos bien involucrados en las cosas de Dios. Cuando el Señor nos pide algo, pero como no vemos nosotros qué nos va a dar el Señor, o sea, no nos han dicho, no, mira, si haces esto te voy a dar esto. No es así. Conlleva a una esfera de la fe. Es algo bien espiritual. Entonces, el Señor no le dijo, te voy a bendecir con una pesca milagrosa. Si tú me llegas a prestar la barca, seguro, aquí hay 2 y te consigo más, ¿verdad? No fue así, sino que fue, allí quizás, pienso yo, hasta de mala gana, un hombre desvelado. Como que usted le diga a un taxista, mira, hazme una carrera gratis, y toda la noche no ha pescado ningún cliente, el taxista, ¿verdad? No le va a creer, ¿verdad? Ni se lo va a hacer el favor. Entonces, el Señor Jesús los llamó a ellos porque los quería bendecir. Más allá, eso era algo muy trascendental, era más importante que el uso de la barca. Porque al Señor Jesús le interesaba la salvación de ellos, pero también bendecirlos, porque el Señor salva para bendecir. Y ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestra vida diaria, es parte del compromiso de Dios. Él quiere hacerlo. Por eso es ejemplificado en muchas partes de los evangelios por parte del Señor Jesús, como ese Padre que quiere ayudar, como ese Padre que quiere bendecir, como ese amo, como ese Señor que quiere hacer algo por los sirvientes. Esas parábolas tienen un profundo significado de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, aquí le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, en el verso 4, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero viene él y le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, no es la red de 1 metro cuadrado, de 2 metros cuadrados, que usted la agarra, la voy a echar pues de todas formas. No, son a esos que le llaman, esos trasmayos, de 100, 200 metros, 500 metros. No es de estar desenredando un hilito, ¿verdad? Unos 5 metros, 3 metros, no, son metros y metros de las redes que se ponen para la pesca de este estilo artesanal. Entonces, usted los ha visto cuando salen del mar, son unos grandes rollos que traen así de redes. Y entonces era volverla a extender, si ellos la tiraban en el final de la tarde, pescaban toda la noche y en la mañana la enrollaban, la quitaban, la enrollaban y la limpiaban, por todo lo que se podía ensuciar. Imagínense volver a hacer lo mismo. Entonces era una tarea que requería un esfuerzo, pero más que el esfuerzo y más que el agotamiento, dijo, en tu nombre, Señor. Y eso detonó. Esa fue la llave para Simón Pedro. Esa fue la llave. Y esa es la llave para nosotros, la obediencia. Le dice maestro, ¿verdad? Entonces le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Aquí la palabra maestro es epistates. Epistates. No le vi ningún acento, así que no sé cómo se pronuncia. Epistates. Y esto significa supervisor. Esa es la que se está usando ahí. Y este sentido de supervisor es aquel que instruye y controla con compromiso. Y eso me llamó la atención. Supervisor, aquel que instruye y controla con compromiso. No hay maestro para mí mejor para ejemplificar que el maestro de los parvus, el maestro de la primaria. El compromiso que tienen de enseñar, cuando aman su profesión, su oficio, cuando aman a los niños, se ve cuando ellos están como muy pendientes del trazo, de que sigan la línea, de que estén haciendo la instrucción. Entonces van con la misma vista y con la instrucción que va dando verbalmente, están haciendo que el niño esté haciéndolo correctamente, y si se va a equivocar rápidamente están ellos para evitarlo, para corregir. Ese es una avidez, eso es algo que se tiene como un deseo grande de ayudar. Y esa es una supervisión muy controlada. Y Pedro le dice a su maestro, le dice así, como supervisor, ¿verdad? Le dice, alguien que tiene la capacidad de instruir, pero que tiene capacidad de controlar, con un compromiso. Entonces, cuando le dice maestro, le está en esa obediencia, le está haciendo caso porque sabe quién se lo está pidiendo. En este sentido, cuando un hijo hace caso, debe de entender que obedece porque sabe quién se lo está pidiendo. Y como les dije hace un momento, no es porque un padre quiera, hoy este día yo quiero, ¿verdad?, arruinarle la vida a mi hijo. No es así. No está pensando uno, no, es que hoy me voy a encargar de... No, a todo. No es así. Sino que va surgiendo, de acuerdo al desarrollo del día, de lo que puedan llegar a pedir. Porque no es lo mismo lo que pide un niño pequeño, ¿verdad?, entonces, que lo que pide un hijo adolescente. Entonces, pero uno tiene cuidado de todo, ¿verdad? Tiene cuidado absolutamente de todo, porque es una preservación. Usted está preservando. Usted tiene un compromiso natural ahí, pero lleno de ese amor,
de esa gracia que Dios le ha puesto como padre o como madre, de encaminar a bien a ese hijo. Entonces usted no va a hacer algo que no sea en beneficio de ellos, salvo un enajenado, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces usted está tratando de hacer algo bueno por ellos. Entonces Pedro entiende que el Señor está tratando de hacer algo bueno por ellos. Entonces boga mar adentro, que se vaya adentro, ¿verdad?, del lago, y echad vuestras redes para pescar. Iba más allá de lo que él podría tener de conocimiento acerca de la pesca de parte del Señor Jesús. Entonces el acto de obediencia es mejor todavía, porque no le están diciendo a un experto, porque ellos son expertos en la pesca, no el Señor, pero no se los está diciendo un experto, sino que se los está diciendo alguien que tiene poder de Dios. Tiene el poder de Dios. El Señor Jesús había enseñado en otras porciones de la Escritura la importancia de sembrar en buena tierra. Y para ilustrar ahora esas enseñanzas que él había dado, le pide a estos hombres pescadores, cansados, desvelados, desalentados quizás no había ni un pez para comer o para llevar a la mesa de su hogar, quizás, no dice. Pero les pide que lancen sus redes con fe. Y viene y se da una pesca milagrosa. Entonces, fue tan tremenda la pesca que pidieron ayuda. No podían, las personas que iban en la barca no podían con esa cantidad de peces y tuvieron que pedir el auxilio de otros. Entonces, Simón Pedro reconoce su condición. Una condición pequeña y de vileza ante la grandeza de este hombre que estaba ahí, su maestro, de este supervisor, de este instructor, de este señor que él tenía ahí. Él lo ve esa grandeza, pero ¿quién era ese maestro de él? ¿Quién era Jesús? Entonces, primeramente es aquel que conocía sus necesidades, como conoce cada necesidad de nosotros. Conoce o conocía las limitaciones de Pedro, como conoce también nuestras limitaciones. Conocía el corazón de Pedro, de Simón, conocía su corazón y conoce nuestros corazones. No conocía el arte de la pesca como lo conocía Pedro, pero conocía el arte de una pesca sobrenatural, porque él había aprendido de su padre en obediencia. Entonces, todo lo que pidieres en mi nombre, amén. Entonces, él era una persona bajo autoridad y en obediencia plena. Entonces, al ser él obediente, al ser una persona sujeta a una autoridad que era su padre, entonces estaba encaminado a que las cosas le salieran bien. Hijos, estaba encaminado el Señor Jesús por su obediencia a su Padre a que las cosas le salieran bien, siempre por el respaldo de su Padre. Ahora, su Padre es Dios y actúa en una forma sobrenatural. Entonces, el acto seguido acá es una pesca milagrosa. Así que el Señor Jesús les dio más de lo que ellos podían esperar. A todos ellos, a los pescadores, les dio más de lo que esperaban. No esperaban eso, no esperaban esa bonanza de pesca, ni se imaginaban, sino que ellos pues quedaron totalmente sorprendidos de lo que había pasado acá. Y entonces, viendo esto, Simón Pedro en el verso 8 dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Amén. Entonces, la sobrenaturalidad del evento hizo que todos tuvieran temor. Y es natural. Al no poder explicar algo nosotros, entra un temor. Al ver algo grandioso de parte de Dios, entra un temor. Pero más allá del temor, el Señor le dice, no temas. Porque hay que superar esa parte. No temas, les dice el Señor en ese verso 10. Desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Entonces, nosotros no podemos enfrentar nuestros problemas, nuestros fracasos, nuestras decepciones, y estoy hablando del antes de Pedro. Estaba decepcionado, el Señor lo vio, lo observó de lejos. Aunque estaba lavando las redes, sabía qué había en el corazón. ¿Sí? Aunque usted está aquí y si usted tiene algo en su corazón, pero usted vino porque sabe que la respuesta está en el Señor sabe qué hay en su corazón. El Señor sabe por qué está así, que lo ha llevado a esa condición de decepción, de tristeza, de necesidad, de dolor, de angustia. El Señor lo sabe. Pero usted ha dado ese paso de fe de venir y buscarle al Señor. Usted no sabía la respuesta de parte de Dios, ni sabía de qué se iba a compartir o de qué se iba a predicar. Pero usted vino buscando del Señor en medio de la necesidad, pero también en ese fiel cumplimiento de la búsqueda de Él. Porque Él es el único al que usted puede buscar. El que puede llenarlo a usted. Y entonces Pedro, se encontraba ahí limpiando, quizás meditando cómo iba a alimentar a su familia en ese día, que no había sido bueno. Quizás no había nada que comer, pero él estaba allí limpiando sus redes cuando el Señor llegó y lo estaban apretando un poco aquellos que tenían necesidad, pero que los estaban a su alrededor. Y Pedro diciendo, no tengo nada en su mente. Y el Señor diciendo, Pedro, tienes mucho, tienes una barca. Tienes una barca y tienes redes. Tienes mucho, Pedro. Y si ahora las pones a mi disposición, tus recursos, yo me voy a encargar de bendecirte más. Pero lo estaba diciendo Dios en su mente y no se lo estaba diciendo a Pedro directamente. Pero lo observaba de lejos, que estaba con otros compañeros lavando las redes. Y entonces usó ese pretexto de acercamiento de prestarse la barca. El Señor pudo haber hecho algo sobrenatural para compartirle a los que estaban a su alrededor. Pero involucró a alguien que quería bendecir. Por eso le digo yo, la llave es ¿qué te pide el Señor? Y si te pide algo, no reniegues. Porque de seguro viene una bendición detrás. Seguro que viene una bendición detrás de parte del Señor. Y tú puedes decir, es todo lo que tengo y después voy a morir. Pero eso es lo que tú piensas. Pero el Señor está viendo otra perspectiva, otro ángulo. Y entonces lo vio de lejos, lo vio preparando ahí, lavando, volviendo a enrollar sus redes. Y el Señor le llamó y le dijo, préstame la balsa, vamos a predicar. No le dijo, ¿y cuánto pescaste? No le dijo, qué mal te fue ahora. No tocó el tema. Le dijo, préstame la barca. Pedro pudo haber dicho, no te la puedo prestar. Si he estado toda la noche trabajando y ahorita ya voy para dormir. Y a dormir en ayunas. Porque no hay nada. Pero no fue así. Sino que le prestó la barca, la alejó un poco para que la gente no se agolpara sobre él y compartió el Señor. Compartió tranquilamente su palabra y Pedro tuvo que oír ahí el mensaje, porque el Señor no manejaba la barca. Se la tuvieron que manejar para tenerla ahí cerquita. Y entonces el Señor compartió el mensaje y ahí estaba aquel necesitado, ¿verdad? Pero callado.
necesitado. Y cuando terminó el Señor, porque lo primero son los menesteres, las cosas de mi Padre, dijo él. Esa es la prioridad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, de su Padre. Cuando terminó eso, cuando termine su servicio, cuando termine su culto, entonces el Señor ya sabe qué necesita usted. Y entonces es el tiempo de usted, de parte de Dios. Ya usted prestó atención, ya usted recibió. Ahora viene de la parte de Dios, lo que le ha escuchado y sabe su necesidad. Y entonces viene el Señor y bendice de una manera sobrenatural. Les decía yo, no podemos enfrentar nuestros fracasos, nuestros problemas, sin antes estar atentos a su palabra, a su evangelio, a las cosas de su reino celestial. Esa es la prioridad suya y mía. Luego Él hará. Luego Él hará. Bajo su soberana y divina voluntad. Hazme primero a mí, ¿verdad? Una torta de esa harina. Hazme primero a mí. Pero es que siento que muero y muere mi hijo. Hazme primero a mí. Si te doy a ti, entonces, ¿qué para mí? Hazme primero a mí. Era la prueba de fe. Pero una vez dado ese paso de fe, una vez usted da ese paso de fe, y usted viene aquí y da ese paso de fe creyéndole al Señor, obedeciéndole al Señor, sirviéndole al Señor, buscando del Señor, llenándose del Señor, la respuesta viene de parte de Dios. Definitivamente viene. No porque lo diga el que está predicando, sino porque Dios así lo ha establecido. Y para esta noche, así lo ha establecido el Señor también. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por enseñarnos la obediencia, Señor. Lo que está detrás de obedecer. La bendición que nos espera, Señor, al obedecer. De comprometernos primero contigo, Señor. Y como dice tu palabra, todo lo demás será añadido, Señor. Obediencia. Obediencia es mejor que los sacrificios, dice la palabra del Señor. Podemos hacer 1000 sacrificios de toros, de machos cabríos, pero si no hay obediencia en nuestro corazón, de nada sirve, de nada vale. Así que la grandeza de nuestro Dios va más allá de lo que nosotros podemos razonar o ver. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe que adolecemos. Él sabe que has venido, mujer, con aflicción. Él sabe que hay tribulación en tu corazón. Él sabe que no ha sido una semana de paz. Que hay días complicados. Que hay noches complicadas. Que aprieta un poco. Que se vuelve difícil. Él sabe que hay madres que están preocupadas por sus hijos, por la seguridad de los mismos. Y no tanto porque se desvíen o no se desvíen, sino por la violencia misma.
Habemos padres preocupados. Pero el Señor sabe qué hay en nuestros corazones. Y Él sabe que lo hemos buscado a Él primeramente. Y como el mismo Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabra. Esa palabra viva, esa palabra que lleva a vida eterna, palabra de vida eterna. Palabra que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra lógica. Y que en esta noche, en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús, recibe respuesta de Él. Ten fe y sé obediente. Llénate de fe y llénate de obediencia. Y el Señor te colmará de sus favores, de sus misericordias, de su gracia, de su poder. En el nombre de Jesús. Amén.